Listo, estamos empezando la grabación en este momento y voy a compartir pantalla. Ok, en la parte donde habíamos quedado. Listo. ¿Están viendo todos allí? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, mis hermanos, entonces sigamos. Entonces, habíamos hablado de la Reina Valera, habíamos hablado de... ¿alguien recuerda, a propósito de la Reina Valera, cuál fue la primera versión de la Reina Valera? O de pues, la que hoy en día ya se llama Reina Valera. Biblia del oso. Biblia del oso, sí. Exacto, la Biblia del oso, muy bien. Es correcto, esa es. Está muy bien, muy pendiente, mi hermano. Felicitaciones. La de Bueno, la miel sigamos. de abejas. Es correcto, hermano, claro que sí. Tienes razón, ahorita, claro que sí. Así es. Ahí vimos el dibujo del oso que estaba buscando ese néctar delicioso de la miel, sí, correcto. Así es. Bueno, y en esa primera versión estaba también Valera. No. No era Valera, era... Casiodoro. Bueno, hermanos, esa es una muy buena opción para que piensen en un nombre para un hijo, Casiodoro. Casiodoro, el sacerdote católico. Sí, correcto, sacerdote católico. Muy bien, hermano. Bueno, y excelente. tocayo. Y recuerdan más o menos, mis hermanos, cuál fue la primera que ya sí tuvo la participación de los dos, o sea, de Valera y de Reina y de Valera. Esa es la... ¿En qué año fue? ¿No lo recuerdan? Ese año es importante tenerlo en cuenta porque a partir de allí ya era Reina Valera. Esa fue como la primera, como con las dos, ¿sí? Y fue en 1602. ¿Listo? 1602, sí. Bueno, para que lo tengan ahí presente, sencillamente. Bueno, habíamos visto la clase pasada, Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, y habíamos hablado muy bien de la manera como Dios habla hoy, expresa las ideas, la Biblia al día. Y aquí vamos a mostrar algo, mis hermanos, muy interesante. Ya con esto que estamos iniciando en este instante, vamos a arrancar ya la última parte de todo este proceso. Yo considero, mis hermanos, que este proceso sería muy bueno. Yo lo voy a dejar en YouTube, lo voy a dejar completamente seguido uno de otro con todos los videos, porque creo yo que puedes llegar a ser un material muy interesante, no solamente para nosotros cuando queramos volver a ver algo de esto, sería genial, sino además de esto para otros hermanos que en algún momento también quieran pues ver lo mismo que vimos nosotros en nuestro proceso, de tal forma que quede a la mano, porque digamos que siento que este tipo de ejercicio es bastante edificante. Bueno, entonces a partir de ahorita vamos a empezar, como les estaba diciendo, en la última parte de nuestro estudio, porque ya es la parte que tiene que ver directamente con lo que es en sí, cómo se han dado las cosas de tal forma que nos hayan llegado las Biblias a hoy en día. Ya vimos versiones, eso está súper bien. Las acabamos ya la clase pasada, o sea, con la Biblia al día, Dios habla hoy, que obviamente son algunas, hay muchas más, simplemente que estas son algunas. Pero ahorita viene la parte de entender un poquito qué fue lo que pasó. Ya hemos tocado algunos temas a lo largo de lo que hemos hablado, pero este ya es como concentrarnos específicamente solo en ese hilo conductor. Y ahí en ese hilo conductor vamos a ver las versiones que hoy en día nosotros estamos utilizando. Bueno, digo nosotros, quiero decir el pueblo cristiano y las personas que hacen los procesos de traducción, pues porque nosotros no nos dedicamos a eso. Pero digamos las personas que hoy en día hacen eso, de dónde toman sus, entre comillas, originales o sus fuentes, entre comillas, para todas las versiones que hoy en día se están generando. Esta es la última parte hasta llegar a eso. Entonces, ¿dónde comienza este hilo conductor que es nuestra última parte del estudio? Entonces, aquí les voy a mostrar o les estoy mostrando en este momento un pequeño
digamos, resumen, ¿sí? Un pequeño resumen. Digamos que esto lo vamos a mirar en detalle, ¿sí? Lo vamos a analizar en detalle, pero digamos que nos va a ayudar mucho porque algo parecido a esto es lo que vamos a, digamos que a encontrar con esta última parte del estudio. Y consiste en lo siguiente, mis hermanos. Resulta que ustedes aquí están analizando un dibujo como rarito, como con unas líneas, como con unos nombres, unas líneas punteadas, otras que no están punteadas, unos nombres como de Biblias, unas cosas ahí bueno, muy interesantes. Yo les voy a explicar un poquito en qué consiste este dibujo, y con este dibujo debería mostrarlo al final, pero quiero mostrarlo en el inicio de este último pedazo, porque quiero que ustedes más o menos se hagan a la idea del objetivo de esta última parte del estudio. Y es lo siguiente. Todos estos dibujitos que ustedes observan, no sé si ustedes lo notan, pero parece que fuera como una Biblia de lado, como cuando una Biblia gruesita está puesta sobre el escritorio y usted la mira así como de perfil, la mira de lado. Mirándole el lomo nomás. Mirándole el lomo nomás, exactamente. Entonces, si usted tiene la Biblia acostadita, aquí se nota que por acá es donde uno la abre, por acá es donde uno la abre, y acá está como el lobito, normalito. Ajá. Muy bien. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de estos cuadritos, que no son cuadritos, sino como dibujitos de Biblias, se refiere a una Biblia. No son todas, son algunas nomás, algunas de las que existen. Y esas Biblias allí están mostrando, digamos, como el nombre de esa versión o de esa traducción de la Biblia. Y además de eso, está mostrando como unas rayas, ¿sí? Como un caminito. Sí. Está mostrando como unos caminitos, ¿sí? Y algunas de ellas tienen varios caminitos. Por ejemplo, sí. Sí, exactamente. Por ejemplo, por decir algo, esta que dice Reina Valera tiene un caminito y por aquí tiene otro caminito. Tiene dos caminitos esta. Eso. Por ejemplo, esta de aquí que dice la Nácar Colunga tiene tres caminitos. Eso, muy bien. Y la Biblia de Jerusalén, esta no tiene caminitos, pero entonces así en cada una de ellas tiene caminitos, ninguno, o uno, o dos, o tres, depende del caso. ¿Qué significa esos caminitos? Esos caminitos lo que significa es que tiene, digamos, herencia, si lo podemos llamar de esa manera, de una versión o de una fuente previa. Entonces, vamos a mirar este dibujo de la siguiente manera. Este dibujo es un dibujo, digamos, cronológico, donde la parte de abajo es, digamos, épocas más antiguas, y entre más subamos son épocas más recientes, ¿sí? Más o menos esa es la idea. O sea, ella abajo, entre más abajo, sí, de abajo para arriba. Entre más abajo es más antiguo. Claro. Entre más arriba es más reciente. Más reciente. Hacia arriba, reciente, hacia abajo, más antiguo. Sí, abajo está la base. Sí, correcto, abajo está la base, exactamente, esa es la idea, sí señor. Entonces, ese es el primer concepto, mirarlo en ese orden de ideas, de que va de abajo hacia arriba en cuanto a tiempo. Bueno, ese es un punto. El otro punto es los caminitos que les dije. Es como un árbol genealógico. Es como mi hermano Juan. Es como un árbol genealógico de la Biblia. Algo así. Eso, sí. Exacto. Eso sí, más o menos, es correcto. Donde abajo está la base, correcto. Y se van dando como hacia arriba las ramas, por decirlo así. Es correcto, sí, está muy bien. Listo. Entonces, primer punto, el tiempo, de abajo hacia arriba. Más abajo es más antiguo, más arriba es más reciente. Lo otro es los caminitos que les dije, y esos caminitos justamente lo que nos están diciendo es de dónde han tomado fuentes para la elaboración de esa versión o de esas derivaciones. De dónde han tomado información, exactamente. ¿Listo? Y lo otro que vamos a tener en cuenta es que aquí no están todas las Biblias, no, solo hay algunas relevantes, no todas. Entonces, les voy a mostrar esto porque con este abrebocas vamos a iniciar nuestra última parte, vamos a analizarlo un poquito, ¿sí? Y después vamos a ir viendo por qué habíamos visto en cierto orden estas cosas aquí. Entonces vamos a arrancar a analizarlo desde abajo. Primero, en la parte más inferior dice manuscritos originales, ¿sí? Y noten algo,
¿alguna de las Biblias tiene un caminito que llegue hasta manuscritos originales? No, No. no. La Reina Valera. Eh, Claro, claro, este es el caminito directo hasta la última. No, hay no, otros pero no está conectada No, con no. con el conducto, no está. Hay dos caminitos. El manuscrito es la base, ¿cierto? Y encima, encima del manuscrito, el rollo del manuscrito, ahora sí ya vienen las versiones. Es De correcto. las más antiguas, de las más antiguas. Es correcto. Si ustedes observan aquí abajo, el de más abajo, no sé si de pronto tal vez es que no lo alcanzan a ver, tal vez de pronto hay que correr un poco más la pantalla hacia abajo. Si están No, es correcto, sí, no le había puesto cuidado, tienen razón. bueno. Esta es del original. Es correcto. El más inferior dice manuscritos originales. Y si ustedes observan, de ese manuscritos originales no sale ni una sola rayita, ni un solo caminito hacia ninguna de las versiones que están más arriba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las versiones de la Biblia que nosotros tenemos no fueron hechas basados en algún manuscrito original. Ninguna, mis hermanos, ninguna de las Biblias que tenemos utilizó como fuente algún manuscrito original. Ninguna. Bueno, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Después de manuscritos originales, dice, hay otro rollo grande aquí, que dice copias más antiguas, y allí dice, por ejemplo, Códice Sinaítico del 400 después de Cristo, ¿sí? Dice Códice Alejandrino del 450 después de Cristo, y dice Códice Vaticano del 340 después de Cristo. Esos son muy importantes porque cuando ya estemos en esta misma sección, ya en esta última parte del curso, pero ya estemos en la clase propia de hablar pues de esos códices, nos vamos a dar cuenta que esos son los más antiguos que hoy en día consideramos fuentes, y son las fuentes de todas nuestras Biblias actuales. Pero pues bueno, eso es parte de lo que vamos a abordar pues en esta última parte del curso. Entonces, si ustedes observan, pregunto, ¿de allí salen o llegan algunos caminitos a algunas versiones? Afirma. Llega la Reina Valera en 1900. Exactamente. De allí ya llegan algunos. Allí sí ya hay un conducto, ¿Por qué? Porque esos son copias. Cuando ustedes ven que dice la palabra copias más antiguas, tienen que tener en cuenta que dice la palabra copia, pero realmente para que usted lo tenga presente no es en sí una copia, es copias de copias de copias de copias. O sea, fácilmente puede haber sido la copia número 40, no sabemos con exactitud, la copia número 30, la copia número 60, no lo sabemos con exactitud. O sea, pero sí sabemos que son copias de copias de copias. O sea, estaban los originales, se hizo copia, después ese se envejeció y antes de que se deteriorara y no se pudiera usar, se hizo otra copia y después ese fue nuevo por un tiempo, se envejeció, antes de que ya no siguiera se hizo otra copia y así sucesivamente muchas veces, hasta que uno de esos, después de muchas copias, es lo que encontramos en hallazgos arqueológicos y hoy en día los tenemos como nuestras copias más antiguas, que son copias de copias de copias de copias. Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Y no olvidemos que la distancia en copias de los originales a lo que consideramos más antiguo son muchas. Quiero dejarlo claro, muchas. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son muchas. Bueno. Sí, hermano, quería decir, yo sé que está ya para pasar al siguiente tema, sino que me acordé del material que yo les compartí de Josh McDowell, Hay que hacer la investigación. Cristiano. Dentro de su discurso para él demostrar la validez de la Biblia, él dice que una de las cosas más fuertes que tiene la escritura es la cantidad de copias que existe. Para muchos podrían pensar que tener muchas copias es algo contrario a algo bueno, ¿no? Pero resulta que dentro del método científico e histórico, el hecho de que la Biblia tenga muchas copias, eso valida
valida más que la Biblia es el documento más certero que hay dentro de la historia de la humanidad, porque dice él que, por ejemplo, Aristóteles, Platón, no sé si habla de Sócrates, que son unos filósofos griegos, filósofos más conocidos. Nosotros estamos fundamentados en esos escritos que tienen muy poquitas copias, pero poquitísimas, y nadie pone en duda de que lo que estamos leyendo de Sócrates o de Platón es correcto. Entonces, la validez de la Biblia se basa sobre la cantidad de copias que tiene la palabra de Dios. Muy buen aporte, hermano William. Magnífico. Correcto, es correcto. Bueno, muchas gracias por el aporte, mi hermano William. Entonces, sigamos. Entonces, después de los manuscritos originales, tenemos ya las copias más antiguas, dentro de las cuales están estos códices, el sinaítico, el alejandrino, el vaticano. Y después de ese, entonces ustedes comienzan a notar que ya se desprenden algunos caminitos para algunas de las versiones de más arriba. Resulta que después de esto hay otras que se denominan copias antiguas, ¿sí? Copias antiguas. Entonces, este grupo de copias antiguas también tiene unos códices, ¿sí? Unos hallazgos arqueológicos. Vamos nosotros en su momento a hablar acerca de todos esos hallazgos arqueológicos. Y esos hallazgos arqueológicos fueron como, digamos, el material con el que ciertas personas en la historia se tomaron el trabajo de escribirlo ya, obviamente, en papel de hoy en día, pues como lo conocemos hoy en día, y produjeron unos textos, ¿sí? Unos textos que tienen mucha fama, especialmente para las personas que se meten en la tarea de hacer traducciones, y esos textos son los que hoy en día tenemos como nuestras fuentes para todas las versiones. Eso más o menos es como la idea de todo lo que vamos a mostrar, digamos, en esta última parte de en esta última sección de este curso. Entonces, en ese orden de ideas, entonces vamos a mirar algunos de ellos. Por ejemplo, nosotros podemos observar aquí copias antiguas y versiones antiguas. Vuelvo y les digo, eso incluye algunos que vamos a ver en su momento. Y después habla de algo que dice aquí masorético. Masorético, ¿sí? Hay un texto que se denomina el texto masorético. Es un texto que fue digamos que trabajado por masoretas. Vamos a ver qué es eso de masoretas, eso qué consiste, esos señores quiénes eran. Bueno, vamos a entender eso para poder entender acerca de este texto masorético, ¿sí? Vamos a mirar entonces a partir de allí también que todas las demás dependen básicamente de estas, del texto masorético, del texto de las copias antiguas y de las copias más antiguas, ¿sí? Básicamente de todos esos. Si ustedes observan la Vulgata, ¿sí? 400 después de Cristo, que esta es la que hemos llamado Vulgata Latina, tiene varios caminitos, ¿sí lo observan? Mire, tiene por ejemplo un caminito punteadito, ¿sí? A una que es el Nuevo Testamento de Encinas. Vamos a ver eso también en nuestro proceso. Este Nuevo Testamento de Encinas es muy importante porque este Nuevo Testamento básicamente es una fuente que han utilizado todas las Biblias que utilizan digamos que una de las estrategias de traducción, que es el método crítico, hoy en día. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que es correcto, que no es correcto, que bueno, eso ya es otra cosa. Ahí ya lo miraremos en su momento. Pero entonces, ese es digamos que uno de los caminitos que sale de la Vulgata. Después hay otro caminito que sale de la Vulgata, que es este que dice Alba 1430. Después otro caminito punteadito que se va detrás y que llega aquí a Casidoro de Reina en 1569, que entre paréntesis es la misma Biblia del Oso, la que ya habíamos hablado, ¿sí? Tomado de la Vulgata. Algunas cositas fueron tomadas de la Vulgata, no quiere decir que sea la fuente, pero se complementó con algunas cosas, vamos a ver en su momento por qué. Después otra que es la Biblia Alfonsina, pero la Biblia Alfonsina sí fue estrictamente tomada de la Vulgata, eso también lo habíamos visto. Nosotros habíamos visto que la Biblia Alfonsina, ¿sí? Era una versión que tuvo como fuente la Vulgata Latina. Después podemos ver otro caminito punteadito que va subiendo por aquí, va subiendo detrás, hasta que llega aquí a la Nácar Colunga de 1944, que es una versión católica muy famosa también, sí, que también la vimos, la Nácar Colunga,
y esa también viene de aquí de la Vulgata. Después hay otro caminito de la Vulgata también, de la Vulgata latina, y este otro caminito se va por detrás de Quiroga, derechito, derechito, y va hasta Torres Amat, que es otra de las versiones. Esta es de 1825. Asimismo encontramos después otro caminito adicional que llega a la Quiroga, después otro caminito adicional que llega a Felipe de San Miguel, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, esta Vulgata es la fuente de muchas de las versiones que se han escrito. Eso también lo vimos. Vimos que muchas versiones del español inclusive son tomadas de la Vulgata latina. ¿Por qué? Pues porque era la Biblia, digamos, católica, la Biblia fuente católica, y pues obviamente al tener ellos el poder durante mucho tiempo, pues fue, digamos, que el origen de muchas de las otras versiones. Por eso pues es tan importante en estos procesos. Después de versiones antiguas salen aquí dos punteaditos, dos acá pequeñitos. Uno llega también a la de Felipe de San Miguel, o sea que esa Felipe de San Miguel tiene no solamente de la Vulgata, sino que también tiene de otras versiones antiguas, y de otras versiones antiguas también sale otro caminito, ¿sí? A Torres Amat. O sea que digamos que Torres Amat y Felipe de San Miguel no solamente tienen de la Vulgata, también tiene de otras versiones antiguas de igual manera. Listo. En ese orden de ideas, entonces nosotros vamos entendiendo que versiones antiguas fueron fuente de versiones nuevas, pero no solamente eso, sino que algunas versiones nuevas no tienen una fuente, sino que tienen dos o tres, dependiendo de la situación. Por ejemplo, nosotros observamos aquí la nácar colunga. De la nácar colunga podemos ver que tiene tres, ¿sí? Que tiene tres, o sea, para construir la nácar colunga, las personas que trabajaron en ella se tomaron el trabajo de tomar información de tres fuentes. Una fuente, la Vulgata, ¿sí? Otra fuente, Torres de Amat, ¿sí? Y otra fuente, las copias más antiguas. Entonces, la nácar colunga tiene de tres fuentes, por ejemplo. Y así podemos observar varias de ellas, ¿sí? Por ejemplo, podemos notar que esta Biblia, que se llama Versión Moderna, de 1893, tiene también tres fuentes, donde una fuente va directamente a copias antiguas, pero otra fuente va a copias más antiguas, y otra fuente va a Cipriano de Valera de 1602. O sea que esta versión moderna es una versión que tiene tres fuentes distintas para configurar su versión. Bueno, entonces en ese orden de ideas, lo que quiero decirles es que dependiendo del caso, no hay una fuente única para una Biblia, o para una versión o una traducción de la Biblia, sino que pueden haber varias. Otro punto importante para que tengamos en cuenta es que aquí hay una raya muy importante, una raya bastante interesante aquí, porque digamos, son como ya las últimas, las que, digamos, tienen hoy todavía vigencia, por decirlo de alguna manera, las que hoy todavía encontramos fácilmente en las librerías, a pesar de que sean antiguas, pero en las librerías todavía se encuentra 1909, por ejemplo, ¿sí? Todavía se encuentran, no hay ningún problema. Es más, en algunas, pero no es fácil, se puede encontrar la 1602, pero esta ya es difícil de encontrar. Bueno, hay una versión de Cipriano de Valera 1602 que se llama versión purificada, que esa sí se consigue, se puede mandar a traer de Estados Unidos. Hicimos la averiguación el otro día y es pues una muy buena versión para tener. Bueno, todas estas que están acá abajo, todas fueron hechas a mano, completamente a mano. Entonces, copias de esas, muy complicado, muy difícil, muy costosas. Ya las otras de acá arriba, ¿sí? Ya todas obviamente son más modernas, todas se consiguen fácilmente en las librerías, y las últimas de este pedazo todavía se consiguen con mayor dificultad, pero todavía se puede hacer un esfuerzo por conseguirlas. ¿Listo? Las de más abajo ya no. Eso sí ya no se consiguen de pronto en registros fotográficos y cosas de ese estilo, pero ya no hay manera pues de manipularlos, entre otras cosas porque son ya como digamos que con valor arqueológico, entonces ya no se pueden trabajar. Bueno, estas versiones antiguas usted las puede encontrar en algunos museos, se encuentran en algunos museos y puede tomarle fotos, no más.
En algunos casos, cuando está muy deteriorado, inclusive ni siquiera permiten las fotos, sino que ellos ya han tomado fotos en algún momento y lo que hacen es que le venden a usted, si es el caso, ya las fotos, para usted poder trabajar y estudiarlas, pero ya ni siquiera permiten que las personas le tomen fotos. Sí, sí, hermano, refiriéndose a lo de las fotos, pues yo estuve, gracias a Dios, estuve en algún momento en el museo en Jerusalén. Uy, hermano, cuéntenos de eso, qué delicia. Sí, sí, estuve en el Museo de Jerusalén, que es donde está en unas vitrinas las copias más antiguas de la Biblia, ¿no? Todas medio destruidas, pero no, eso es una belleza poder ver esas escrituras, pues, de la época, ¿no? Y en esa época, cuando yo fui, prohibían tomar fotos, pero acordémonos que es que antes todo era con flash. Entonces, o esas cámaras que tenían esos cubitos, eso ya es historia. Esas cámaras que tenían unos cubitos que se iban quemando, pero antes era ese flash potente y eso era lo que decían que era prohibido porque ese flash podía dañaba pues el papel, ¿no? Pero hoy en día, pues yo no sé cómo será hoy en día, porque como no necesariamente hay que tomar con flash, si ya el celular toma la foto sin hacer el flash, ¿no? Pero no, una cosa extraordinaria poder estar allí. Es como... Ujú. ¿Y qué versiones alcanzó a ver mi hermano William dentro de las que pudo observar en esa visita? No, básicamente de lo que yo me acuerdo, eh, mm, era pues las versiones de los hallazgos del Qumran. Ajá. No las versiones, las copias del Qumran se ven allí. Una parte, porque creo que también están en otra parte del mundo, pero básicamente en Israel se quedaron las copias más importantes, más antiguas, que están en el Museo de Jerusalén. Me parece que esas que dice el hermano William en el Museo de Londres también están, los del Qumran. Sí. Entonces, bueno, mis hermanos, muchas Pero gracias por hay ese mucho, comentario. eso tiene mucho cuidado porque son reliquias, reliquias. Es lo más antiguo Sí. que la humanidad conserva de la palabra de Dios. Lo más antiguo que la humanidad conserva de la palabra de Dios. Son copias de copias de copias, pero son las que tenemos, son las más antiguas que tenemos. Por lo tanto, son muy importantes, definitivamente. Excelente, muchas gracias, mi hermano William. Bueno, entonces, como mi hermano William acaba de contarnos, efectivamente, hay unas limitaciones para tomar fotos. Es verdad, por el flash. Yo no sé exactamente en este momento si lo permitan. ¿Por qué? Porque es que las personas, es cierto, se puede tomar la foto sin flash. De hecho, en ese entonces también se podía tomar sin flash. Uno podía decidir si tomarla o no con flash. Entonces, pues no sabría en este momento, o tendría que hacer como una investigación un poco más detallada acerca de digamos, de las restricciones en estos museos. No sería raro, digamos, encontrar que siguen todavía sin permitirlas, no sería raro, desde el punto de vista que la persona igual tiene en su decisión cuando vaya a tomar una foto, tomarla con flash o no. Pues, o sea, el celular, si uno quiere, lo toma con flash, o si no quiere, no lo toma con flash. Uno decide cuándo va a tomar la foto. Entonces, bueno, no tengo la claridad en estos momentos, habría que investigar, pero lo que sí es cierto es que se cuidan mucho todos estos hallazgos porque se quiere evitar, digamos, en lo que más se pueda, que se sigan deteriorando, o por lo menos minimizar la velocidad de deterioro de estos elementos antiguos. Bueno, entonces, mis hermanos, continuando digamos, con lo que estamos viendo, aquí podemos irnos dando cuenta de las diferentes versiones por años. Si ustedes observan, a medida que vaya subiendo allá, va subiendo los años, hasta las que tenemos hoy en día. ¿Sí? Reina Valera de 1960, que es la más tradicional. Aquí está la Biblia, Dios habla hoy, la Biblia del día, que hablamos hace un ratito, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga. ¿Sí? Aquí están como todas estas que hemos estado hablando, la de Quiroga, la de Ferrata, bueno, la
Alfonsina, justamente para irle mostrando y con digamos, abrebocas, que básicamente es hacia donde vamos a llegar. Vamos a dar entonces el inicio de esta sección, de esta última parte pues, del curso. Entonces, vamos a continuar. Ok. Regalen un instante, yo cuadro un momento aquí Ok, bueno. Entonces, arrancamos. Entonces, miren mis amados hermanos. Entonces, vamos con esta parte. Para la retransmisión de los textos sagrados, la comunidad judía contaba al principio con las personas que hacían estas labores, ¿sí? Que normalmente eran denominados escribas. También se les llamaba copistas. Y posteriormente, ¿sí? Habían unos especialistas dedicados a este tipo de labor, a los cuales se les denominaba soferines. No sé si ustedes han escuchado ese término, pero dentro de esta parte es importante saberlo porque los soferines, ¿sí? Fueron, digamos que como la tercera generación, bueno, entre segunda y tercera generación de estas personas que se dedicaban justamente a este tipo de labores, ¿sí? Soferines, el cual es un término hebreo, ¿sí? Que traduce la palabra copista, ¿sí? Es como lo mismo que copista, pero digamos en el término hebreo como tal, que es sofer, ¿sí? Que alude la acción de contar y registrar cada palabra. En el antiguo Israel, ¿sí? Ser una persona que se dedicaba a esto, o sea, que ser un copista, ser una persona pues, que hacía esta labor, ¿sí? Digamos que tomó tanta importancia que llegó a ser una profesión. O sea que así como hoy en día usted puede decir, no, yo soy médico, no, yo soy contador, ¿sí? En ese momento usted también podía decir, yo soy copista, yo soy soferino, ¿sí? Esa ya era una profesión. De hecho, una profesión bastante respetada. Entonces, y se hace, digamos, en el Antiguo Testamento alusión a esta profesión, y para eso quiero que alguien, digamos, mi hermano, no sé, William Robles, por ejemplo, y digamos, ¿quién otro? Mi hermano, no sé, Ever Carrillo, por decir algo, nos ayuden con estas citas bíblicas, Esdras 7.3 y Salmos 45.1. Esdras 7.6. 7.6, perdón, Esdras 7.6 y Salmos 45.1. Esdras 7:6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Amén, amén. Entonces, allí dice claramente que él tenía una profesión. Vuelve y la repite, mi hermano. Él era escriba. Diligente. No sé si alguien tiene otra versión. No sé si alguien tiene otra versión para mirar en otra versión cómo aparece escrito. Él escriba diligente de la ley de Moisés. Sí. O escriba diligente de la ley de Moisés. Entonces ahí podemos... Sí, señor, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Esdras 7:6 en la Dios habla hoy. Dice, este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor, Dios de Israel, había dado por medio de Moisés y contaba con la ayuda del Señor. Así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. De esa manera, Esdras regresó a Babilonia. Ahí acaba el texto. Ok. ¿Le leo la nueva traducción? Adelante, mi hermano. Sí. La nueva traducción dice en Esdras 7:6, dice, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, el cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor, Dios, estaba sobre él. Ok, muchísimas O sea, gracias. era muy instruido este Esdras. Sí. Sí,
Por ejemplo, en la Biblia textual dice así: este Esdras subió de Babilonia, donde era diestro escriba de la ley de Moisés, dada por Jehová Dios de Israel. Dicen la Biblia textual. Entonces, era un diestro escriba de la ley de Moisés. Entonces, ahí se hace alusión bíblicamente a esta profesión que ya era reconocida en el pueblo judío. Vamos entonces, por favor, a Salmos. Este era un experto. Era un experto, así es, correcto, era un experto. Experto bíblico. Era un experto bíblico y su profesión la dejan en claro, era escriba de la palabra. Muy bien, vamos entonces por favor a Salmos 45:1. Salmos 45:1 en versión Dios habla hoy dice: palabras hermosas fluyen en mi mente, mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el rey. Ok, mi hermano, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra versión que nos pueda compartir? La nueva traducción la nueva traducción dice: hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Correcto. Bueno, la Reina Valera dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Correcto, pluma de escribiente muy ligero. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, digamos que este es una referencia más poética, el otro es más narrativo, este es más poético, pero también es una referencia acerca de esa actividad propia de ser persona que es, digamos que tenía como profesión el plasmar la palabra, o sea, el escribir la palabra, el transcribir la palabra. Entonces, bueno, vamos a continuar. Después de ellos, después de que ya estuvieron los escribas, sí, o copistas, que se ya denominaron después soferines, después de esto llegaron a hacer ese tipo de labor otro grupo de hombres de Dios, los cuales se denominaron los masoretas. Y esto más o menos este es como un hilo conductor de lo que fue sucediendo con las personas que se dedicaron a este tipo de labor. Entonces, los escribas. Estas personas, los escribas, fueron quienes copiaron los rollos bíblicos en la época del exilio. Esta época del exilio fue entre el 586 a.C. y el 537 a.C., ¿sí? Y también en el post-exilio babilónico. Recuerden, mis hermanos, que el pueblo judío tuvo, digamos, pues, muchas situaciones difíciles, pero en una de ellas ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron exiliados a Babilonia, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo, ellos de alguna manera continuaron con este tipo de labor para no perder pues lo que ya tenían, si no, no tendríamos Biblia hoy en día, ¿sí? Y siguieron haciendo ese proceso de copiar los rollos en esta época del exilio, ¿sí? ¿Quiénes hicieron esa labor? Los hicieron los escribas, y esa fue una labor desarrollada por ellos en esta época del exilio y también del posexilio. Es más o menos entre el 586 a.C. hasta el 537 también antes de Cristo. Bueno, entonces, durante los siguientes 500 años, ¿sí? Esta labor, o sea, la de ir haciendo las nuevas copias que iban reemplazando los que se iban deteriorando, ¿sí? Fue una labor desarrollada obviamente por los copistas o lo que les estaba comentando hace un rato, los denominados soferines, ¿sí? Los cuales, estos soferines, ¿sí? Eran básicamente hombres judíos profesionales, entiéndase, profesionales no era cualquier persona la que se dedicaba a esta labor, era una persona instruida, era una persona capacitada, era todo un profesional, ¿sí? Y vivían entregados a hacer esta actividad, definitivamente, o sea, ellos se entregaban a hacer esto, esta era su labor tiempo completo, hacer esta actividad. Ya, pero se tomó su tiempo eso. Ellos, estas personas 500 años dedicaban, hasta la llegada de Cristo. Exactamente, ese fue el tiempo que se denomina como de silencio, en el sentido de que no se presentaron, digamos que, situaciones de profetas pues, durante esta temporada. Estos hombres que se dedicaban a hacer esta labor, ¿sí? Sentían una
profunda y absoluta reverencia, ¿sí?, por estas palabras que ellos copiaban. Nosotros hemos hablado, y también lo mencionó el reverendo Cosme Damián, que cada vez que iban, se encontraban con el nombre del Señor, se paraban, se lavaban las manos y volvían a escribir solamente el nombre del Señor. Para estar puros. Para estar puros. Sí, porque estas personas eran personas completamente entregadas a esta labor, ¿sí? Y además con una profunda, entiéndase, profunda, como de las más altas reverencias por lo que estaban transcribiendo. Porque esto que estaban transcribiendo, ¿qué era, mis hermanos? La palabra de Dios. La palabra del Dios Altísimo. Correcto, mi hermano Gildardo. Así es. Entonces, hubo la necesidad, obviamente, de realizar copias, porque pues no tenía una tecnología que permitiera hacer esto. O sea, no habían imprentas todavía, eso se desarrolló mucho después, y había que hacerlo a mano, no había de otra. O se hacía a mano o se perdían en el tiempo. Entonces, pues, Fernando, eso se tomó su tiempo, ¿no? Eso se tomó su tiempo, sí, señor. 500 años, 5 siglos. 5 siglos, y en esos 5 siglos hicieron cualquier cantidad de copias para poder que los que se deterioraban no se perdiera la información que estaba allí. Estos soferines, estos hombres dedicados a esta labor, estos soferines, ¿sí?, fueron colocando las bases, ¿sí?, de lo que más adelante iba a ser la vocalización y el establecimiento de una interpretación autorizada rabínica. Cuando se habla de que digamos, fue la base para una futura vocalización, es que vamos a ver algo muy importante, y es que en este proceso, digamos que se hizo un trabajo para más adelante poder tener estos escritos con unos simbolitos que representaban las vocales, ¿sí?, para colocarle las vocales, porque originalmente, digamos que el idioma hebreo no contiene vocales, y esto, digamos, facilitaría mucho el proceso para después leerlo y entenderlo, el que tuviera vocales. Entonces aquí se comenzó a originar, digamos, o se comenzó a gestar esa necesidad de poco a poco ir organizando el escrito en el sentido de irle colocando vocales para que fuese más sencillo acceder a él, leerlo, entenderlo. ¿Listo? Entonces aquí empezó ese proceso. Aquí empezó, este fue el origen de lo que más adelante son los textos que se encuentran que ya tienen vocales. Bueno, muy bien. Hay algo que notar, ¿sí? Y es que este proceso que hicieron los soferines, ¿sí?, básicamente fue un proceso completamente autorizado, ¿sí?, por la cultura rabínica. Cuando estamos hablando de la cultura rabínica, estamos hablando que las personas que conocían directamente la palabra de Dios, o sea, como los pastores, digamos, que tenemos hoy en día en nuestras iglesias cristianas, pues eran los rabinos, ¿sí? Eran los maestros de la ley, y eran aquellos hombres dedicados a esto que estaban obviamente de la mano con los rabinos para poder que los rabinos dijeran: es correcto, esta es la palabra de Dios, así es. Entonces tenía completamente el respaldo de la cultura rabínica, ¿sí?, de los rabinos. Entonces quiero dejar en claro esto, porque esto nos da mucha tranquilidad acerca de que este ejercicio no estuviera desviado, o sea, no se fuera por otro camino donde fueron escribiendo alguna otra cosa distinta, no. Estaba completamente respaldado por los rabinos, y el otro componente que hace que fuera un ejercicio muy serio era lo que hemos comentado de la profunda reverencia que tenían estos hombres al hacer su trabajo, su actividad. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, mis hermanos. Si nosotros, cuando digo nosotros, quiero decir la raza humana hoy en día, hiciera cada cosa que hace con esta dedicación, hermanos, todo lo que se haría sería excelente, porque cada persona haría cada actividad lo mejor que le es posible hacerlo, no por cumplir, sino con la mayor excelencia que cada persona pueda hacer cada actividad. Sería excelente, sería impresionante. Como dice la palabra, hacerlo directamente para Dios. Bueno. Sí, quiero hacer una connotación ahí, hermano Luis. Qué importante lo que estás diciendo. Estos rabinos eran unas personas, eran unos maestros, eran unas personas de un respeto, pues, muy meritorio en el pueblo de Israel. Inclusive, aún el Señor Jesucristo, cuando Nicodemo
lo reconoció. Eres tu maestro, Israel. O sea que era una persona de mucha autoridad, de mucha importancia respecto a la palabra. ¿Ok? Amén, amén. Hay un personaje que toma bastante importancia que se llama Gilel. Este personaje fue un personaje que tuvo, digamos que su ejercicio entre el año 60 antes de Cristo y el 20 después de Cristo. Entonces, ¿cuántos años más o menos duró, mis hermanos? Del 60 al 20, 40 años. 40. 40 perdón. años. 60 años. Sí, antes de Cristo, o sea, 40. Antes de Cristo y después de Cristo, ahí 60 años. Ah, ya. El DC. Entonces, ¿cuánto vivió este señor? Cascarita, ¿no, Juan Fernando? 80. 80 años, mis hermanos, nace. Es una cáscara. Estuvo desde el 60, sí, por eso es que hay que prestar mucha atención en esta A o en esta D, porque eso cambia todo. Sí, 60 años antes del Señor Jesús hasta 20 años después del Señor Jesús. Entonces, 60 antes y 20 después, 80 años, ¿sí? Digo 80 años. Este señor Gilel era un soferim, ¿sí? O sea, era una de las personas que se dedicaba a hacer esta actividad, ¿sí? Y él estaba establecido en Jerusalén, ¿sí? Y a finales pues, del primer siglo. Resulta que a la escuela de este señor, pues este señor era digamos que un soferim muy importante y entonces tenía aprendices y esos aprendices, digamos que conformaron la escuela de Gilel, ¿sí? A esta escuela de Gilel le correspondió, digamos, un proceso muy interesante, ¿sí? Y fue el proceso de oficializar en el seno del judaísmo un grupo de textos de la Biblia hebrea empleados en Babilonia. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si ustedes hacen memoria un poco, hay algunos textos de la palabra que narran situaciones de parte de Dios que pasaron en el exilio. Por ejemplo, los escritos de Daniel. Sí, sí es claro. Y hay algunos pasajes de la Biblia que narran situaciones que han sucedido estando en el exilio. Y esto hace parte de la Biblia, ¿sí? Y se escribieron allá. Entonces hubo esta escuela, específicamente esta escuela de soferines de Gilel, les correspondió una labor muy interesante y fue oficializar, por eso está entre comillas, oficializar en todo este seno del judaísmo, todo este grupo de textos, sí, de lo que sucede, que eran parte de la Biblia hebrea, pero que se dio o sucedió o aconteció estando en el exilio, sí, en Babilonia. Ellos seleccionaron, sí, una sola tradición textual. Ustedes recuerdan que hemos hablado de la tradición textual y de la tradición oral. La tradición oral básicamente es cuando una persona le cuenta al hijo y el hijo al nieto y así sucesivamente. Pero la textual pues es muy parecida, pero ya escrita. Esa es más fiel, o sea, se conserva más fiel, ¿sí? Y a este ejercicio de esta versión de estos textos normalmente se le llama protomasorética. ¿Sí? Es una tradición textual que se le llama proto-masorética. Proto quiere decir antes, ¿sí? Entonces son anteriores a los textos masoréticos. Vamos a ver qué es eso de los textos masoréticos. Eso es parte de este último pedazo donde vamos a hilar todo lo que tiene que ver con versiones hasta las que obtenemos hoy en día, ¿sí? De los textos masoréticos, ¿sí? Este es un texto que lleva existiendo ya, digamos que algún tiempo. Bueno. Entonces, estamos hablando acerca de una escuela muy importante que se llamó la escuela de Gilel, ¿sí? Ellos eran obviamente soferimes, les correspondió una actividad muy importante, ¿sí? Que fue la de oficializar los textos de la Biblia hebrea, pero que se dieron en Babilonia, en el exilio de Babilonia. Y a estos textos se les conoció como los textos protomasoréticos. Vamos allí, hermano. Pues dejemos sí señor, sí. 8:46, dejemos allí. Bueno, entonces quedamos al inicio, quedamos hasta los textos protomasoréticos. ¿Listo? Para en la siguiente continuar en los textos protomasoréticos. Ahí vamos a entender ahorita qué son los masoréticos y cómo se dio y bueno, todo este cuento. Importante. Listo, mis hermanos. Esta última parte no nos podemos perder ninguna sesión, porque esta última parte es como la esencia de todo.
Mis hermanos, Dios los bendiga. Sí. ¿Quién quiere orar para que seamos despedidos? Bueno, pero no hay necesidad de pelearse, ¿no? Tranquilos. Démosle la oportunidad a Susan. Susan, que ore. Bueno, entonces démosle la oportunidad a Susan. Voy a hablar por el de mi papá porque el mío no tiene sonido. Bueno, mis hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por la clase de hoy. Te doy gracias por mi padre, por tanta sabiduría que le das para hablarnos de temas tan interesantes como lo son los de tu palabra, Señor. Te pedimos por todas las personas que están en este grupo, que las bendigas, Señor. Y en el nombre de Jesús, te damos gracias también por cada una de sus familias. Te pedimos que cada una de sus familias pueda tener salud. Gracias por la familia del hermano William Robles. Te pedimos que los bendigas, Señor, que los sanes, que los curas con tu sangre, Señor, a cada uno también de los que están aquí y sus familias. En el nombre de Jesús te damos gracias por todos los milagros que has hecho esta semana, por el trabajo de los hermanos, por su salud, todo lo que has hecho, Señor. Y te damos gracias por la clase, por la pastora María Elena, por su esposo, por la hermana Carmen Castro, que es nueva, pero yo la veo que ella es muy atenta, el hermano Gilardo, Jorge, Amanda, el hermano Ángel Carrillo, Jorge Flores, toda su familia, la hermana Olga, que con su ministerio tan importante, el de la oración, el hermano Héctor Alcalá. Y si se me olvida alguno, pues los bendigo a todos, hermanos, y les doy gracias por participar en este grupo tan bello, tan hermoso, en el que aprendemos mucho del Señor. En el nombre de Jesús, te pido que los envíes con bien a la iglesia, a los que vayan ahí, y a los que no, pues nos conectamos al culto, y en el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias por la oración, Susan. Gracias. Se le devuelva Bueno. a mi papá porque no puede hablar. Gracias. Bueno, mis hermanos, entonces muchas gracias. Quedamos cordialmente despedidos. Dentro de 8 días continuamos. No me dejen olvidar, llegamos hasta los textos proto-masoréticos. Ok. Bueno. Importante. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones a todos. Estamos entrando en materia ahora sí, en la recta derecha. En la última parte ya del curso. La sí. recta final. Así Ajá. es. Listo, hermano. Gracias. Dios Bueno, bendiga. No hay tarea, ¿no? Bueno, Hasta luego. ok. Dios, No bendiciones. hay tarea, ¿cierto? No, pues No. las 5, pero todavía no. ¿Usted está tan adelantado, hermano, como la hermana Amanda, o qué? No es que he estado volteando tanto, no he puesto buen cuidado, pero bueno, de todas maneras, Ah, bueno. muchas gracias. Ok, hasta luego, mis hermanos. Voy a cerrar entonces la sesión. Dios les bendiga.